Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy con nosotros, Rey Santo, Señor, con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hermanos, Señor, bendito Rey, que nos escuchan, con cada una de las personas, bendito Rey, Señor, que tú quieres, Señor, hacer obra poderosa en cada uno, Rey. Gracias. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, bendito Dios, porque, Señor, nos forma a la imagen de tu Hijo, Señor, bendito Rey, donde Él es el primogénito en todo, Señor, en toda la creación, Rey. Señor, gracias por tu Santo Espíritu, Rey, que está dando, Señor, la forma en nuestras vidas para ser réplicas de Cristo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, eres nuestro Señor, nuestra autoridad. Nosotros, tus esclavos, tus siervos, tus hijos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque si tú eres Rey, Señor, nosotros somos tus siervos. Si tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, Rey. Si nosotros, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, sin ti no somos nada, Rey. Sin ti no somos nada, Señor, bendito Rey, Señor. Y te damos gracias, Rey, por todo aquello, Rey, Señor, que estás haciendo en cada uno de nosotros, Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque nos rescataste, Señor, del reino de las tinieblas, Señor, y nos llevaste al reino, Señor, de la luz, Rey. Y trajiste, Señor, el reino, Señor, bendito Rey, Señor. Y así como se lo decías a los fariseos, Señor, si yo echo fuera demonios por la obra del Espíritu Santo, el reino de los cielos ha llegado. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Gracias, Señor, porque tú venciste al maligno en la cruz, Señor. Lo venciste como hombre, Señor. No lo venciste como Dios, Señor. Lo venciste como hombre, Señor. Lo venciste, Señor, y lo despojaste de todo aquello, Señor, que nosotros habíamos entregado, Señor, en el Edén, Señor. Lo despojaste, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú entregas, Señor, esa autoridad. Tú entregas ese poder, Señor, a aquellos, Señor, que creen en ti, Señor. A aquellos, Señor, bendito Rey, Señor, que caminan contigo, Rey Santo, Señor. A aquellos, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, que hacen tu voluntad, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey. Porque tu reino es un reino de justicia, Señor, bendito Dios, de amor, Señor, de poder, de misericordia, Señor. Gracias te damos, Rey, por habernos colocado en ese reino, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos, mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidos ustedes, sus familias. Y sea, Señor, bendecidos también sus trabajos en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos. Damos gracias al Señor por sus vidas y que puedan ser edificados por nuestro buen Dios, Señor, porque tu palabra misma dice, si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores. Señor, seas tú por medio de tu Santo Espíritu edificando a tu pueblo, Señor, y trayendo, Señor, el entendimiento, la sabiduría, Rey.
que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, y haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Oh, gracias te damos, Rey. Mis hermanos, estamos hablando acerca de la doctrina del reino y esta sería la segunda parte que estaríamos viendo acerca de la doctrina del reino. Cuando hablamos nosotros de doctrina, también hablamos de nosotros de la enseñanza. Y recordemos que el Señor estaba haciendo una obra con Adán y Eva allá en el Edén. Y déjeme decirle que cuando Adán y Eva se escondieron del Señor, nuestro Dios, y se cubrieron con hojas, y entonces el Señor les pregunta, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Les pregunta. Y ellos dicen, aquí en Génesis capítulo 3, dice aquí en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver que se inició una obra del maligno en Adán y Eva y fue una enseñanza, una doctrina que se empezó a dar a Adán y a Eva. Y donde esa doctrina empezó a tenerse miedo de Dios, a esconderse de Dios y aún cubrirse con sus propias fuerzas y esfuerzos. Sin embargo, el Señor no los dejó así e hizo sacrificio, y lo habíamos hablado en una anterior enseñanza sobre el sacrificio que el Señor hizo, ¿sí? Y les enseñó a ellos que por medio de la sangre derramada de estos animales, con el cual los vistió con esas pieles, con ese sacrificio, con ese derramamiento de sangre, estaba haciendo una remisión de su pecado. Entonces, mis hermanos, podemos ver que Adán y Eva, ellos también fueron enseñados. Y todas las generaciones de ahí en adelante, porque ellos quedaron bajo el maligno, todas esas generaciones se siguió haciendo la enseñanza del maligno. Y nosotros podemos ver, aún en el tiempo de ahora, cómo todos estos peones de Satanás, todos estos hechiceros, brujos y todos ese séquito, Satanás les ha enseñado por medio de sus demonios. Entonces es importante que nosotros podamos entender, y en la iglesia misma también, cómo se le han enseñado, cómo se han hecho pactos, hermanos. Los mismos pastores, las mismas autoridades, Satanás hace pacto con ellos y les empieza a enseñar. Y se introducen esas doctrinas heréticas en la misma iglesia. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque el mismo Señor en su palabra está diciendo que en 1 Timoteo capítulo 4 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Entonces aquí lo podemos ver muy claramente que el mismo Satanás todavía sigue enseñando y dice que en los postreros tiempos, o sea, en estos últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Óigalo bien.
o sea, van a negar al Señor. Y vamos a ver aquí muchas formas de cómo se niega al Señor sin que lo diga así como lo dijo Pedro, ¿sí? Aún me llama la atención porque Satanás lo había pedido para zarandearlo. Sin embargo, el Señor dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Pero tan tremendo que Pedro lo negó 3 veces y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se había cumplido lo profético que el Señor había hablado, que lo iba a negar. Pero al Señor orar para que su fe no falte, tenía que ver con de ahí en adelante. Y después el Señor lo reconviene y lo vuelve y lo coloca como un apóstol de él. Entonces, mis hermanos, aquí nos dice, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esas enseñanzas de esos demonios, tenemos que tener cuidado en estos tiempos, mis hermanos. Y nosotros estábamos hablando acerca de la doctrina del reino, o sea, la enseñanza del reino, porque el reino, o sea, como habíamos hablado anteriormente, tiene principios, tiene fundamentos, ¿sí? Y el reino también tiene una cultura, pero también el reino tiene una autoridad. Y mire que en los principios, hermanos, en los principios del reino, allí está la doctrina. En los principios del reino, allí está la doctrina. Por ejemplo, la doctrina acerca de la autoridad, la enseñanza de la autoridad. Allí el Señor la enseña y es un principio, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando acerca de estas cosas y que el Señor nos ayude. Habíamos estado hablando de cuando el Señor estaba en Capernaum, ¿sí? Estamos mirando Marcos capítulo 1, versículo 21, ya lo habíamos leído anteriormente. En la primera parte dice, y entrando en Capernaum, en los días de reposo, enseñaba en las sinagogas y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya habíamos hablado de que los escribas enseñaban, era como decir una repetición de la repetidera, y hablaban de los rabinos y de sus enseñanzas, de sus costumbres, de sus mandamientos de hombres. Recuerdan que el Señor les dijo que invalidáis el mandamiento por las doctrinas de hombres. Mis hermanos, aquí nos habla en Marcos capítulo 1, nos está diciendo, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. O sea, mire, hermanos, que esto es bien interesante, que en la misma enseñanza doctrinal, el poder de la enseñanza, el poder de la palabra y la vida que va con ella, porque el Señor mismo decía, mis palabras son espíritu y son vida. Esa palabra con poder iba y los espíritus se manifestaban y daba voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto es muy interesante, hermanos, la declaración que hace este demonio o estos demonios, ¿sí? ¿Has venido a destruirnos? O sea que si ellos tenían autoridad, pues se les iba a quitar esa autoridad. Y ellos dicen, y un espíritu no se destruye, pero ¿en qué sentido estaba hablando de la destrucción? Y dice aquí, sé quién eres, el Santo de Dios. Y entonces lo debemos de tener muy en cuenta, la declaración que hace este demonio, que Él, el Señor Jesucristo, es el Santo de Dios. O sea, los mismos demonios reconocían quién era. Recuerdan que miramos sobre estos judíos exorcistas, hijos de
un tal Exeba que era un sacerdote y estaban haciendo exorcismos y los demonios dijeron: sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Entonces era importante, reconocían la autoridad y reconocían al Señor Jesús, reconocían a Pablo, pero a estos hijos de los sacerdotes, cogieron y los demonios, se manifestó ese demonio en ese hombre y los dejó casi sin ropa y golpeados. Entonces, en el versículo 25 nos dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos, hermanos, de que los demonios, ¿sí?, nos hagan propaganda. Y más aún en el tiempo del Señor Jesús lo iban a descubrir, ¿sí? Entonces dice en el versículo 26: el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina, o sea, qué nueva enseñanza es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y les obedecen? Y muy pronto se difundió su fama en la provincia y alrededor de Galilea. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de autoridad, cuando nosotros estamos hablando de esa autoridad, tenemos esta palabra que es exousia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar cuál es el significado de esta palabra exousia, ¿sí? Y esta palabra tiene que ver, entonces, con el poder, con la autoridad, con el derecho, con la libertad, con la jurisdicción, la fuerza. Entonces, aquí hay varios puntos sobre esta definición en la concordancia. Dice poder de elección, o sea que esta exousia también es un poder de elección, libertad de hacer lo que a uno le plazca, ¿sí? Licencia o permiso, poder físico y mental, dice aquí, la habilidad o fuerza con que uno está dotado, que posee o ejercita. Entonces esto es algo que en nosotros es delegado. Lo que es el poder y lo que es la autoridad son cosas que son delegadas de parte de Dios para nosotros. El mismo Señor lo dice, le dice a Pilato, ¿no? El Pilato le está diciendo: yo tengo poder, dice, pero lo has recibido desde arriba, porque no hay poder que no haya sido delegado. Como decir, el Señor coloca reyes y quita reyes. Entonces es la autoridad, es el poder que el Señor ha delegado sobre los gobernantes. Y dice el poder de gobernar o el poder de cuya voluntad y mandatos deben ser sometidos por otros y obedecidos, ¿sí? Lo que hacía el centurión. Dice, yo estoy bajo una autoridad y yo también tengo hombres bajo mi autoridad. Entonces, esta es la parte de lo que es la autoridad, ¿sí? Entonces, hay también autoridades humanas, ¿sí? Hay autoridades, y el Señor dice aquí sobre estos líderes, y dice exousia, en el sentido de habilidad, privilegio, es decir, subjetivamente, fuerza, capacidad, competencia, libertad o dominio. Entonces esto tiene que ver con lo que es la autoridad. Pero entonces aquí estos hombres, en el versículo 27, todos se asombraron, los pueblos de los que estaba el Señor Jesús allí en Capernaum, y se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y los obedece? Entonces, debemos entender, hermanos, que la autoridad, o sea, lo que es la enseñanza, no es solamente unas palabras, hermanos. No es solamente palabras, sino que esa palabra debe venir también con poder. En Juan 12,
nosotros podemos ver en Juan 12:48, él dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Óigalo bien. Anteriormente estábamos hablando, ¿sí?, de Judas, cuando el Señor, por medio de la palabra limpia, dice, el que me rechaza no recibe mis palabras. O sea que esa persona queda sin limpiarse, ¿sí? Y así puede ser una oveja, puede ser un hijo de Dios, pero si está rechazando la enseñanza del Señor, está rechazando lo que el Señor dice que debe hacer, y digo, no lo voy a hacer, no voy a perdonar, no voy a hacer esto, ¿sí? Aunque lo diga la Biblia, eso lo escribieron hombres, hijos de Dios, y no se ciñen a la palabra de Dios. Dice, el que me rechaza no recibe mis palabras. Entonces es importante que cómo uno puede estar rechazando al Señor y estando, ¿sí?, como hijo de Dios en el cuerpo de Cristo, pero el mismo hecho de no recibir sus palabras tampoco es limpiado, porque el Señor dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado, solamente déjense lavar los pies, porque Pedro no quería, dijo, si no te lavar los pies, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces el Señor está diciendo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces debemos de entender que nosotros podemos estar, ¿sí?, óigalo bien, nosotros podemos estar siendo limpiados por la palabra de Dios y no rechazando al Señor Jesús y siendo lavados cada vez más, o no recibir sus palabras, no ser limpiados y ser juzgado en el día postrero. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo, porque eres hijo de Dios. El versículo 49 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. O sea, el Señor está diciendo, ustedes me rechazan mi palabra, pero esa palabra que yo estoy hablando no es por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que los mandamientos del Señor Jesús, que Él nos da a nosotros, son los mandamientos del Padre para el nuevo pacto. No desprestigiando, no rechazando el mandamiento del antiguo pacto, ¿sí? Debemos de tener en cuenta eso. Y el mandamiento del antiguo pacto se cumple, se hace, ¿sí?, en el amor, amando a nuestro prójimo y amando a Dios. O sea, nosotros cumplimos el mandamiento del antiguo pacto en el amor. Ahora, lo que el Señor nos manda para estos tiempos, ¿sí?, para el nuevo pacto, también implica el amor. Entonces en el versículo 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Óigalo bien, el Señor está diciendo, el que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo de que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo dio, ¿sí? Lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros podamos entender que lo que el Señor habló y de las cosas que quedaron escritas de lo que el Señor habló, esos son mandamientos, y eso lo habló por medio del Padre. El Padre mismo le dijo qué era lo que tenía que hablar. En Juan 14, el Señor está diciendo, en el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. O sea,
El que ama al Señor Jesús, ese ama la palabra y la pone por obra, ¿sí? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, o sea, no camina en sus palabras, no cumple sus palabras. Y dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Entonces aquí podemos ver que el Señor está hablando acerca de que lo que Él habló y lo que Él dijo allá en Israel, lo que dijo en Judá, ¿sí? Eso tenía que ver con la palabra del Padre. O sea que Él no habló por su propia cuenta. Si nosotros miramos en el versículo 10, de ahí mismo en Juan 14, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre? Porque Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Entonces dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, esto, hermano, es algo que es bien interesante para nosotros acerca de la obra que el Señor nos comisiona, ¿sí? Porque Él está diciendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, entonces ahora yo debo de creer que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, ¿sí? Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. A esa dimensión tenemos que llegar, hermanos, porque el mismo apóstol Pablo dice: tenemos la mente de Cristo y debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces debemos de entender que el mismo Señor Jesús fue un vaso que se dispuso en todo, 100%, ¿sí? Siervo, 100% esclavo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la pregunta que nosotros debemos de hacernos es: ¿qué porcentaje de mi vida le he concedido al Señor? Porque aquí está diciendo: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Cuánto pudo haber querido decir el Señor? Pero el Señor era un siervo, como dice en Isaías, el siervo sufriente, ¿sí? Y dice que las palabras que Él habla no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en Él, ¿sí? Él hace las obras. El Señor fue un vaso 100% dirigido por el Espíritu Santo de Dios, dirigido por el Padre. Nosotros, ¿cuánto hemos concedido para que el Señor nos use? ¿Cuánto le hemos entregado? ¿Qué porcentaje de nuestras vidas le hemos entregado al Señor? En el versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, las palabras que Él hablaba eran las palabras del Padre, y las obras que Él hacía eran las obras que Él veía al Padre. Entonces, es algo que, hermanos, debemos de ir apuntando hacia eso, apuntando a ser réplicas de Cristo, porque debemos de llegar a ser la imagen y la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque la imagen y la semejanza de Dios, por decirlo así, se opacó tanto que tuvo que haber diluvio. Y como dice en Génesis capítulo 5, nos dice que Adán tuvo hijos y que los engendró conforme a su imagen y conforme a su semejanza. O sea que es lo mismo que nos dice Romanos, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice que así como el pecado entró por un hombre al mundo,
dice, y por el hombre se esparció a todos los hombres. Entonces ahí vemos nosotros de cómo, ¿sí? De cómo el pecado se extendió a todos los hombres. Entonces no estamos bajo una imagen y una semejanza de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces podemos ver que esto es lo que Adán, ¿sí? En Génesis 5:3 nos habla de que Adán, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que ahora que somos una nueva creación en Cristo Jesús, somos una nueva creación, somos un nuevo hombre, debemos de apuntar, ¿sí?, a ser réplicas de Cristo, como nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29. En Romanos capítulo, allí nos está hablando de que nosotros fuimos predestinados, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y con un propósito, mis hermanos. Y Efesios nos habla de 3 propósitos: de ser hijos, para ser santos y para la alabanza de su gloria. Y Romanos nos dice aquí en el 29, nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí estamos viendo que debemos de ser réplicas de Cristo. Y esto, la obra del Espíritu Santo es poderosa en nosotros, y es solamente que nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, allí en Juan 15, el Señor también lo dice en el versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, esto es bien delicado, hermanos, porque nosotros creemos, hermanos, que los que se paran en el altar son simples hombres, como allá en la galería que me dijeron, déjalo tranquilo, que ese es un mortal, ¿sí? Así me dijeron a mí cuando estaba evangelizando, ¿sí? Otro se vino que porque yo estaba hablándoles y no sé qué iba a hacer, pero ese hombre le dijo, déjalo, que eso es un simple mortal. Y hermanos, es el concepto que lo pueden, aún la misma iglesia, pueden ver en un ministro, pueden ver a un hombre. Y hasta le pueden decir, como le dicen a uno hay veces, Carlos, ¿sí? Ve Carlos, ¿sí? Entonces, ven es un hombre, mas no ven la investidura que uno tiene. Y ese es el gran problema que puede tener aún la iglesia, hermano, y se meten en grandes problemas. ¿Por qué? Porque como lo ven como un hombre mortal, lo ven como Carlos Enrique, lo ven así, entonces creen que es Carlos el que habla. Y si es el Señor el que está hablando por medio de un ministro y que no le prestan atención a la palabra que está hablando ese ministro de parte de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, pues se meten en un problema. Entonces es importantísimo el discernimiento, el discernir la palabra y de dónde viene la palabra, porque el mismo Señor Jesús, cuando Pedro le habló, él discernió quién era el que estaba hablando y dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces es importante, hermano,
porque el Señor dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces son cosas donde se está negando al Señor Jesucristo, pero no se está negando por medio de la boca, sino que se está negando por lo que no se cree, lo que se está hablando. No se cree. Se tiene por poco, ¿sí? Y sigue la vida de aquellas personas, siguen iguales. Judas fue uno que tuvo en poco la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Siguió en su situación de el amor al dinero, ¿sí? Su avaricia, y no fue limpiado por la palabra. Y pudimos ver cómo lo utilizó el maligno para entregar al Señor. En la palabra de Dios nos dice también ahí en Mateo capítulo 8, versículo 23, dice acerca de los discípulos que había una tempestad, ¿sí? Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y hermano, déjeme decirle algo, hermanos. Esa autoridad que tiene el Señor Jesús, esa misma autoridad fue delegada a nosotros, a los hijos de Dios. ¿Sí? Si nosotros vemos allí en Mateo capítulo 10, si nosotros miramos, hermanos, cómo el Señor les da la autoridad a sus discípulos y los envía, ¿sí? Y dice ahí en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, hermano, esta autoridad el Señor le da a sus 12 discípulos. Y ellos después vienen y le dan el informe. Igualmente en Lucas, el Señor nos muestra, en el capítulo 10 también, nos muestra cuando el Señor envía a los 72, hermano. Dice, después de estas cosas el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él intentaba ir. Y les decía, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Y he aquí os envío. Óigalo bien, está diciendo, id. He aquí os envío como corderos en medio de lobos.
no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y el Señor vuelve y les da esa autoridad a ellos para que hiciesen esa obra. Y después ellos vienen, hermanos, y vienen regocijándose sobre todo lo que habían hecho. Y el Señor aún les dice aquí, regresaron, en el versículo 17 dice, regresaron los 72 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y que nada os dañe. Óigalo bien. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y que nada os dañe. Pero no os regocijéis por esto, de que los espíritus se someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es importantísimo, entonces, mis hermanos, que nosotros podamos entender lo que el Señor, hermanos, esa autoridad que Él tenía, y esa autoridad nos es delegada a nosotros, porque Él venció en la cruz, hermanos. Él venció a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente. Y Él tomó esa autoridad, tomó el señorío, tomó todo lo que Adán y Eva les había entregado, porque Adán y Eva le entregó a Satanás cuando fue derrotado allá en el Edén, le entregó lo que el Señor dijo, enseñoread sobre los peces del mar. Cuando el Señor le dijo que enseñoreara y que sojuzgara, todo eso, Adán y Eva, al ser vencidos, quedaron bajo el maligno, y Él tomó esa autoridad. Y por eso es el príncipe de este mundo. No es el rey, es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque es un principado. Allí en Juan capítulo 5 versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces esto es bien interesante, hermano, porque el Hijo venció. El Señor Jesucristo venció. Y Él hizo toda la obra que el Padre le había enviado. Y Él nos delega, nos entrega, así como le delegó a los 12, así como le delegó a los 72, así mismo el Señor nos ha delegado esa autoridad, ese poder nos lo ha delegado a nosotros. Pero es importante que tú y yo entendamos, mis hermanos, que esa delegación también se deben de cumplir ciertos requisitos, porque los mismos demonios dijeron, eres el santo de Dios, ¿sí? Cuando le dice que es el santo de Dios, entonces allí hay algo, ¿sí? Cuando ahí en Marcos 1:24, que los demonios dice, ¿has venido a destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Entonces es interesante que nosotros podamos entender que esa autoridad y ese poder también se manifiestan, ¿sí? Se manifiestan en nuestras vidas. El que levante muertos, el que le diga a la naturaleza, reprenda los vientos, ¿sí? Y el mar obedecen. Esto tiene que ver, hermano, con algo. Y a mí me llama mucho la atención, hermano, porque veo esos vientos y lluvias como fuertes que se avecinan, y hasta yo cojo a mi hijo y le digo, vamos a reprender estos vientos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y hermano, y no estoy mintiendo, pero esos vientos se aplacan.
Entonces, hermanos, nosotros debemos entender lo que el Señor quiere con nosotros, hermanos. El Señor quiere obrar en nuestras vidas, pero es importante que nosotros prestemos atención, que esa autoridad, cuando uno está bajo la autoridad del Señor, cuando uno está bajo las autoridades, hermano, el Señor obra también en la vida nuestra. Aquí en Marcos, capítulo 2, nos dice acerca de este hombre, y a mí me llama la atención y yo digo, ¿cómo es esto, Señor? Porque aquí en Marcos vemos el versículo 9 acerca de un hombre que es paralítico, y que él dice, conociendo a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Es muy tremendo porque el mismo Señor Jesús como hombre perdonaba pecados. Y entonces igualmente es como decir, ¿por qué el Señor podía reprender demonios? ¿Sí? ¿Por qué el Señor podía reprender demonios? ¿Por qué el Señor podía perdonar pecados? Porque Él venía como hombre, ¿sí? Y entonces en el versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿sí? Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces esto es interesante, hermanos, de que nosotros podamos entender cómo el Señor Jesús pudo vencer, cómo el Señor Jesús tenía esa autoridad para echar fuera demonios y que los demonios se sujetaran a Él. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Él como hombre, ¿sí? Aquí en la tierra echaba demonios fuera. Y como les decía, a él mismo dijo, porque a él lo tildaron de que él echaba demonios por orden de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y entonces él dice que él echa demonios por medio del Espíritu Santo de Dios, porque él fue investido. Ahí cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y entró en él. Y en él estaba la plenitud de la deidad, como lo vimos ahora, que no crees que el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿sí? Entonces ahí el Señor Jesús tenía la plenitud de la deidad. Hermano, tú y yo podemos tener también la deidad. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el Espíritu de Cristo cuando nacimos de nuevo y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Entonces allí está el Espíritu de Cristo, allí está el Espíritu Santo, pero aún mira lo que dice el Señor Jesús allí en Juan 14, 23, dice, y Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces una cosa es que el Espíritu de Cristo esté en mi vida y que haya sido sellado con el Espíritu Santo, y otra cosa es que el Padre y el Señor Jesús vengan y hagan morada en mi vida, que el Espíritu Santo venga y haga morada en mi vida. Es algo muy diferente, es un nivel mayor en la parte de la espiritualidad. Por eso el Señor dice que debemos de vivir en el Espíritu y debemos de caminar en el Espíritu. Entonces nosotros miramos al Señor Jesús allí en la tentación
Y Satanás lo tentó a él de varias formas, ¿sí? Pero es bien interesante esto, hermanos, porque le dice, Satanás le dice, y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, ¿tiene potestad para darla? Sí. ¿Por qué? Porque esa nos pertenecía a nosotros. Y ahora pues él quedó con esa potestad. Por eso se habla del príncipe de este mundo, ¿sí? El Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Entonces, él tiene esa autoridad, pero déjeme decirle, Cristo Jesús la quitó. Cristo Jesús venció en la cruz y él destruyó ese imperio, hermano. Dice que él vino a destruir todas las obras del diablo. Y entonces nosotros tenemos que entender entonces, hermanos, la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y aquí entonces nos dice, el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad. Óigalo bien, a ti te daré toda esta potestad, ¿sí? Y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Esto es lo que va a hacer el enemigo ahora también en estos últimos tiempos, para que lo adoren. Y les da, óigalo bien, les da potestad, ¿sí? A ti te daré esta potestad, o sea, le da poder y le da gloria. Y es interesante, pero el Señor dijo, sobre toda fuerza del mal. Les dijo a los 72, les dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo. Y esto es lo que él le estaba diciendo, al quien quiera le doy. O sea que a todos los peones de Satanás que hacen brujería, hechicería, gnosis y todas esas cosas, ¿sí? Nueva era, todo lo que está implicado el poder de Satanás, ¿sí? Esto, ¿sí? Esto el Señor venció y por eso dice, el Señor les dice que les da potestad para hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo y nada os dañará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Trabajar en toda esta parte de que nosotros tenemos el poder y la autoridad. Entonces, hermano, aquí muy importante que nosotros podamos ver que aquí estaba el Señor Jesús como hombre, estaba luchando, estaba peleando, estaba tomando la autoridad de Satanás, o sea, lo que a él le pertenecía como varón, como hombre, ¿sí? Que el primer Adán le entregó a Satanás, entonces el postrer Adán, Cristo Jesús, estaba reclamando esa autoridad y Satanás tenía que ser vencido. Y por eso los demonios decían, tú eres el santo de Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Esto es lo que tienes que entender en el concepto de la autoridad, ¿sí? Debes de estar bajo la autoridad del Señor, bajo ese régimen, bajo la santidad, bajo la pureza. Y entonces mire lo que el Señor le dice. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y dice en el versículo 9, y le llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, echa de aquí hacia abajo. Perdón, mis hermanos, pero aquí el Señor le dijo a Satanás, vete. Y él cogió y siguió con su tentación y lo llevó a Jerusalén. ¿Cómo lo llevó? En espíritu. ¿Cómo viajan
las brujas, los demonios, las brujas, los hechiceros, los que hacen recorridos, los espiritistas, los de yoga, los de gnosis, ¿cómo viajan? ¿Cómo salen? Así, de esta forma, los lleva un demonio. En este caso era la tentación del Señor Jesús. Y dice que lo llevó a un monte alto. Aquí después lo lleva a Jerusalén. El Señor le dijo: vete de mí, Satanás. Pero él no se fue, él siguió. ¿En qué sentido entonces tenemos que tener en cuenta? Que él como hombre estaba venciendo, ¿sí? Y como hombre estaban en una lucha de poder. Y entonces podemos mirar, hermano, en Colosenses capítulo 2, y podemos mirarlo desde el versículo 13, nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es el acta de decretos, hermano, todo lo que estaba escrito y que era con eso nos podían juzgar y mandar al lugar de tormento. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Déjeme decirle, hermano, es en la cruz donde el Señor vence, ¿sí? Despojando a los principados, los despojó de su poder, y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y entonces dice el Señor: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, hermano, esto es bien interesante y bien precioso, hermano, la autoridad que el Señor nos ha dado a sus hijos, a la iglesia. Y podemos ver, hermano, cómo el Señor en su palabra habla acerca de la confesión de Pedro, y lo podemos mirar en Mateo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que aquí hay algo que es importante, que la iglesia, ¿sí? El poder de la iglesia tiene que ver también con la revelación, hermanos. El poder de la iglesia tiene que ver con la revelación, porque mire lo que dice: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, es el Señor Jesús que es la roca, ¿sí? Edificaré mi iglesia. O sea que en Cristo Jesús es que nosotros somos edificados.
Y aún mire la autoridad que le da, el poder que le da a la iglesia. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nos está diciendo que ni las serpientes, ni los escorpiones, ni todo lo que él le dijo a los 72, ¿no? Dice, he aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y el poder del enemigo no les hará daño. Aquí el Señor le está diciendo a Pedro, a la iglesia, le está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. La iglesia va a ser edificada, ¿sí? A través de la revelación. La iglesia va a ser edificada porque está sobre la roca, sobre Cristo Jesús, que es la piedra angular. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y mire lo que le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, ¿qué implica las llaves del reino? Nosotros hemos tenido visiones. Quizás tú también has tenido visiones que te entregan llaves. Y las llaves abren puertas. O sea que la llave es una autoridad que te da. ¿Sí? El Señor te da llaves. Y esas llaves son autoridades para abrir puertas, para traer revelación, para traer doctrina, para traer enseñanza con autoridad, hermanos, donde vas a ser lavado, donde vas a ser liberado, donde vas a ser limpiado, donde vas a ser posicionado. ¿Sí? Entonces esto es lo que tú tienes que entender. Dice, y en el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, ves que las llaves son autoridad, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero aquí por eso el Señor habla de plural. Te daré las llaves del reino, o sea que son plural, y hay autoridad, hay poder para atar y para desatar. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, bendito Dios, Señor, que tenemos que vivir tu palabra, Rey. Y tenemos que caminar en tu palabra, caminar en las aguas, sobre las aguas, Señor. Oh Rey Santo, Señor, te damos gracias, Rey, porque no estamos solos, Rey. Tú estás con nosotros, Señor, y el Santo Espíritu de Dios. Y aún tus ángeles, Señor, bendito Dios, nos auxilian, Rey. Señor, gracias, Señor, porque nos has dado autoridad, Señor. Nos has dado autoridad, Señor, sobre toda fuerza del mal, para hollar serpientes y escorpiones, Señor. Señor, gracias, porque todo esto opera es en fe, Señor. Todo esto opera es en fe, Señor, porque tú llamaste también la atención, Señor. A Pedro le dijiste cuando estaba caminando por las aguas, Señor, y se distrajo, Señor. Se distrajo de lo que estaba haciendo, caminando por la palabra, Señor. Se puso a ver los vientos de doctrina, Señor. Se puso, Señor, y tuvo miedo, Señor. Y se hundió, Rey Santo, Señor. Y le dijiste, hombre de poca fe, ¿por qué no creíste? Oh Rey Santo, Señor, afírmanos cada vez más en la fe de lo que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Y nos levantemos, Padre, en esa autoridad, Señor, en la enseñanza, Señor, en la doctrina, Padre Santo, Señor, para así, Señor, reedificar, Señor, los escombros
para así, Señor, bendito Dios, Señor, a aquellas ciudades asoladas, Rey Santo, Señor, reparar, Señor, sustentar, Rey Santo, Señor, a aquellos que están necesitados, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te pedimos, Rey Santo, que tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, obre, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, y sean reedificadas las ruinas antiguas, Señor, que sean levantados los asolamientos primeros, Padre, que sean restauradas las ciudades arruinadas, Señor, y los escombros de muchas generaciones, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y aún, Señor, bendito Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, dé el consejo, Señor, bendito Dios, para los afligidos, Señor, bendito Rey, Señor, para los enlutados, Rey Santo, Señor, para los que están en espíritu angustiado, Padre Santo, Señor, y sean levantados, Señor, bendito Dios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendigo, varón, y sea el Señor obrando en tu vida y levantándote, porque el Señor te dice que todavía hay mucho tiempo para contigo. Hay mucho tiempo. El Señor te dice, hay tiempo, levántate. No digas que ya no hay tiempo. Todavía hay tiempo. Porque tú no sabes quién soy yo. Pero te enseñaré lo que has de hablar y lo que has de decir. Levántate. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor.